Bien. Bien. Bueno, entonces acá retomando lo que veníamos hablando del límite, ¿no? Cuando lo reemplazamos, esto nos da infinito sobre infinito, y esto es indeterminado. Entonces, procedemos a salvar esa indeterminación. ¿Sí? El método, digamos, no es que hay dos métodos, ¿sí? Es el mismo método. Lo que pasa es que algunos, por ejemplo, toman extraer el factor común que haya, digamos, esperen que, ahí está. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, en el numerador, ¿cuál es el factor más grande de los dos? Y te dicen, bueno, el exponente más grande es el de x al cubo. Bueno, ese sacalo como factor común. Y en el denominador es el de x a la cuarta, ¿sí? Algunos usan este método. Yo directamente lo que hago es, me fijo tanto en el numerador como en el denominador, quién es el factor más grande. Como el factor más grande, tanto en el numerador como en el denominador es, digamos, el más grande entre los dos es x a la cuarta, entonces extraigo el mismo factor en los dos. ¿Sí? Entonces empiezo a trabajar con esto. Pensemos, si yo tengo una expresión x al cuadrado, ¿sí? Y quiero extraer como factor común x a la cuarta, ¿sí? Sí o sí, para que esto me dé igual, esperen que, ahí, ¿sí? X al cuadrado, o sea, yo tengo que volver a llegar a tener x al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo x a la cuarta como factor común, lo que tengo que hacer para que digamos, para que llegue a x igual a 2 es dividirlo por x al cuadrado o multiplicarlo por 1 sobre x al cuadrado. Retomo nuevamente para que vean que esto me da lo mismo, ¿no? Si esto es una multiplicación, x al cuadrado va a ser x a la cuarta sobre x al cuadrado, ¿no? Y acá sabemos que se restan los exponentes y entonces me queda que x al cuadrado por el por el cociente de potencias de igual base, ¿sí? Yo digo que estos se restan. Entonces llegué a lo mismo. Entonces yo siempre le digo a los alumnos que en realidad lo que yo tengo que colocar cuando el que yo tengo, digamos, original, es más chiquito que el que extraigo como factor común, siempre les digo, bueno, ¿cuánto me faltan para llegar, digamos, cuántos tengo y cuántos me faltan para llegar al 4? Me faltan 2, entonces esos son los que tienen que aparecer acá. ¿Sí? Si yo hago la propiedad distributiva, x a la cuarta sobre x al cuadrado, me da de nuevo x al cuadrado. ¿Por qué tengo un 1 acá? Y bueno, porque el coeficiente que tengo acá es 1. Ahora vamos a ver que acá, en el caso del 3, ¿sí? Me va a quedar el 3, que es el coeficiente, me va a quedar en el numerador, y a x al cubo, ¿cuánto le faltan para llegar a x a la cuarta? Le falta una sola, entonces esa es la única que va a aparecer en el denominador. Y en el caso del 2, ¿sí? ¿Cuántas x le faltan para llegar a x a la cuarta? Le faltan todas, entonces todas son las que van a aparecer en el denominador. Y en el caso digamos, de este denominador, propiamente, digamos, propio de la expresión, me queda que el que está acompañando a la x a la cuarta es un menos 1. ¿Cuánto le faltan para llegar a x a la cuarta? No le falta ninguno, así que no le agrego ningún denominador. En el caso de este que tengo acá, me queda en el numerador un 2, y en el denominador pregunto, ¿cuánto le faltan a x al cubo para llegar a x a la cuarta? Le falta una sola, entonces es una sola la x que va a ir a parar ahí. Y en el caso del 1, le faltan todas para llegar a x a la cuarta. Entonces, son todas las que van a aparecer acá. ¿Se entiende lo No que...? sé, es tan fácil. ¿Pero se entendió lo que dije o no? Sí, perfecto, pero vos sabés que no, nunca me lo explicaron de esta manera. Entonces vos lo hiciste tan fácil ahora que yo ya puedo encarar este ejercicio que no me salía, me trababa en esto. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a analizar toda esta información que tenemos acá para poder ver cuánto nos da, ¿no? Entonces acá fíjense que como yo por eso elijo, digamos, que tenerlo a los dos con el mismo exponente, porque si los tengo a los dos con el mismo exponente, los cancelo
y me olvido de ese factor común que había tomado. Entonces ahora voy a aplicar este límite a cada uno de estos sumandos o de cada una de estos términos, ¿no? Si yo hago 1 sobre x al cuadrado y reemplazo por infinito, eso me da 1 sobre infinito. ¿Y cuánto nos daba cuando teníamos un número dividido un número muy grande? 0. ¿Cómo? 0. 0, claro. O sea, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos un medio y teníamos 1 sobre 20, a medida que yo iba agrandando este denominador, cuando esto tiende a infinito, este número cada vez se hacía más cercano al 0. Bueno, eso es lo que nos da esto, ¿sí? Cuando tenemos 1 dividido x y x tiende a infinito, siempre eso va a tender a ser 0. Todos estos tienden a 0. Este que está acá tiende también a 0, y este que está acá tiende también a 0. Por lo tanto, en el numerador me quedó, digamos, esta cancelación me dio 1 arriba y 1 abajo, ¿no? Entonces hago 1 por 0, 0. Y acá me queda, digamos, 1 por menos 1, porque este da 0 y este da 0. Este menos 1 no depende de x, así que me da menos 1. Pero 0 dividido cualquier número que sea distinto de 0, me da 0. Por lo tanto, ese límite me da 0. Entonces, lo que decía Mariano, ¿no? Que esta regla práctica, que está buenísima, decía que nosotros podíamos tomar cada uno de estos ejercicios, que después, si quieren, les mando para que ustedes practiquen y vean, por ejemplo, o sea, vean qué les da como resultado, y después que puedan compararlo con esta forma práctica de anticipar el signo, ¿no? Si yo tengo un límite, cuando x tiende a 0, de una función racional del tipo p de x sobre q de x, ¿sí? Esto me puede dar 3 posibles resultados. Si el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, esto me va a dar infinito. Si el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, esto me va a dar 0. Fíjense en nuestro caso. ¿Quién tenía el grado más grande? ¿El numerador o el denominador? Lo tenía el denominador. Es este caso que está acá, entonces nos verifica que nos dio 0. Y si el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio, cuando hablamos de grado estamos hablando de cuál de los dos tiene la x más grande, ¿sí? O sea, el exponente de la x más grande. Si nos pasa esto, entonces el resultado va a ser el coeficiente principal del polinomio del numerador dividido el coeficiente principal del polinomio del denominador. Ese va a ser el resultado, nos va a dar una división, o sea, una fracción o un número entero, dependiendo lo que dé cada uno de esos coeficientes principales. ¿Recuerdan quién es el coeficiente principal en una expresión, verdad? No. Bien, vamos a identificar en estos dos que tenemos acá. Tenemos x al cuadrado. Eso se me movió. A ver. Tenemos x al cuadrado menos 3x al cubo más 2. ¿El grado del polinomio cuál es? 3. Muy bien, ¿por qué? Porque es el mayor exponente que acompaña a la x. Muy bien, es el mayor exponente de la x de mayor grado. Bien, y entonces el coeficiente principal va a ser Menos 3. menos 3, porque es el coeficiente que acompaña al término de mayor grado. Bien, y en el caso del otro, que es menos x a la cuarta, más 2x al cubo menos 1, va a tener grado Grado 4 y es el 1.
¿Y el coeficiente principal es 1. 1? ¿Sí? ¿No? -1. Ah, -1, perdón. Esa, muy bien, nada, está bien. O sea, como no aparecía, sabemos que es 1, pero tenemos que prestarle a veces atención a eso, ¿no? Al signo también que lo tiene que acompañar. Pero, ¿se entendió cómo es el tema? Entonces, cuando las X que sacamos en común, en ambos, digamos, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Es la misma, les va a pasar y ustedes se van a dar cuenta solos de que, ven que acá, perdón que tache todo, es horrible que tache tanto, pero bueno, ¿ven este -1 que apareció acá en el denominador? Bueno, a ustedes en el numerador, ¿sí? En estos que se dividen por X, les va a pasar que alguno de esos no tenga división por X. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que digamos, el grado del polinomio es el mismo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? O sea, no pongo mucho énfasis en esto porque todos, digamos, el procedimiento largo para resolverlos es este que les acabo de mostrar. Este acá. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, si nos toca un caso en el que tenemos que dividir el coeficiente principal por el de P de Q, de P de X, ponele por el de Q de X, tomando de ejemplo este que hiciste antes, tendríamos que hacer -3 sobre -1. Exacto. El resultado de ese límite les daría 3. Sí. Muy bien. Bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, no ahondo demasiado, más que nada, por un lado por la hora y por ustedes, ¿no? Pero por otro lado también porque si no, no vamos a llegar a ver lo de continuidad que la compañera quería verlo. Los demás, en todo caso, después si quieren buscamos más problemas o ustedes buscan en la guía problemas de límites para salvar indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito y se van a dar cuenta que es el mismo procedimiento y que si les pareció fácil esto, a mí me parece que lo que está piola de esto es esto de decir, bueno, ¿cuánto le falta? ¿No? De darnos cuenta que es eso, ¿no? Que lo que le falta tiene que ver con esta división que hacemos acá. Bueno, me voy a discontinuidades. ¿Sí? Primero, en principal, antes de hablar de una discontinuidad, tengo que hablar de una continuidad, ¿no? Porque si no hablo de continuidad, o sea, ya sabemos que una función es discontinua cuando no es continua. Entonces, podemos analizar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones para que una función sea continua? ¿Sí? Yo leí o escuché un audio, no me acuerdo bien, en los grupos donde decían, ¿no? Que pensar a una función continua era pensar en que yo no tenía que levantar el lápiz cuando dibujaba, ¿no? O sea, puedo tener una función por tramos, no sé, así, por ejemplo, y así, o así, qué sé yo. Es una función por tramos, y sin embargo, sin embargo es continua, ¿sí? Porque fíjense que yo la dibujé y no tuve que hacer ningún tipo de... O sea, no tuve que levantar el lápiz. Así que, como una primera aproximación intuitiva de la continuidad, está buenísima. Pensar en la función continua como una función en donde yo no necesito levantar el lápiz para dibujarla, ¿sí? Pero bueno, también cuando aparecen, a veces pueden ser las funciones en tramos y a veces no necesariamente son en tramos. Por ejemplo, esta función que yo tengo acá, así, ¿sí? Esto se supone que es un agujerito acá en la función. Esta función, por ejemplo, no es por tramos y sin embargo no es continua, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Y vamos a poder clasificarla también, ¿no? Porque eso es importante, cuando descubrimos que es discontinua podemos intentar clasificarla. Bueno, para que sea continua una función tiene que ocurrir 3 pasos. Se tienen que verificar 3 pasos o condiciones en realidad. Hablamos más correctamente cuando decimos condiciones. La primera condición dice que tiene que existir la función en el punto donde yo estoy analizando la continuidad. ¿Sí? Entonces acá tenemos que tiene que existir la función en un punto y que nos tiene que dar un valor. ¿Sí? Bueno, obviamente, ¿no? Si existe, nos tiene que dar un valor. Como segundo punto,
tiene que existir el límite. Y para que exista el límite de la función, digamos, cuando x tiende a ese punto, esto que tenemos acá, ¿sí? Y tiene que valer un número. Y como tercer condición, tiene que pasar, digamos, podríamos decir que L tiene que ser igual a f de a. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando x tiende a un valor numérico, el valor del resultado de ese límite, si es que existe, tiene que ser igual al que está acá arriba. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces la función que estoy analizando es continua. Si alguna de estas no se cumple, la función es discontinua. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En el caso de la existencia del límite, digamos, ¿cómo digo? ¿Cómo verifico que un límite existe? Lo que yo tengo que plantear para que un límite exista puede pasar que intente reemplazar el valor del límite y, digamos, de la tendencia del valor en la función y no obtenga un número, o puede pasar que sea indeterminado y no lo pueda salvar, porque digo, si es indeterminado y lo puedo salvar, puedo encontrar el valor de ese límite, ¿sí? Y también me puede pasar, porque a veces sucede, que analice los límites laterales. Los límites laterales son los límites que yo les mostraba hoy, por izquierda y por derecha. Ahora les voy a mostrar en un dibujo. Acá nosotros tenemos que esto es igual, por ejemplo, a L1. Después hago el límite cuando x tiende al valor por izquierda, la función que corresponda, y esto me da L2. Y si L1 es igual a L2, entonces existe el límite. Si no pasa eso, ¿sí? Entonces no existe el límite, ¿sí? O sea, me puede pasar de varias maneras. ¿Cómo hago? Bueno, primero me fijo si la función está dada en tramos, voy a tener que analizar los límites por izquierda y por derecha. ¿Cómo se analizan esos límites? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado acá un valor de x y que les había hablado del entorno? Bueno, venir, digamos, hablar del límite cuando x tiende a por derecha, es hablar, digamos, en lugar de usar x, ponemos un valor a, y por derecha serían los que vienen, digamos, que son más grandes que a, y por izquierda son los que son más chicos que a. ¿Sí? Eso significa por izquierda y por derecha. Por eso hay que tener muy en claro, muy en claro, ¿sí? Que a veces esto de el x menor que 2, x mayor que 2, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa que son los, o sea, por izquierda y por derecha, los x menores que 2 son los que vienen por izquierda y los x mayores que 2 son los que vienen por derecha. Es importante que tengamos en claro eso también, ¿sí? Bueno, esto es más o menos un poquito de la parte de continuidad como inicio, ¿no? Y entonces, si nosotros llegamos de que alguna de estas condiciones no se cumple, entonces F podemos decir que no es continua o podemos decir que es discontinua. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque obviamente si no es continua, es discontinua. Ahora, si es discontinua, nosotros podemos clasificarla, ¿sí? Hay una que se llama evitable, ¿sí? Y hay otras que son esenciales. Las esenciales, a su vez, se separan en dos grupos, que son las de primera especie, o salto finito, y las de segunda especie, suena como a espécimen, no sé, nunca me gustó, pero bueno, son las de salto infinito. Y ahora vamos a ver qué significa cada una, ¿sí? Aunque por ahí no lleguemos a ver cómo se resuelve alguna, que por ahí yo les puedo grabar algo mañana y se los muestro, o vemos si nos juntamos. Yo mañana justo tengo el cumpleaños de mi hijo, pero por ahí a la mañana puedo. Bien, ¿cuándo es evitable? Es evitable cuando el punto 1, digamos, no se cumple. Es cuando no existe f de a.
¿Y por qué se dice que es evitable? Y porque yo puedo redefinir la función de tal forma que obligue a que f de a sea igual a L. Y de esa forma la transformo en una continua. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, tengo una función. Tengo esa que les había dicho que era así. No sé, así. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá, digamos, los límites por derecha y por izquierda son iguales. En este punto, los límites por izquierda y por derecha tienden a ser iguales. ¿No? Así, los límites. Pero resulta que exactamente en este valor A, ¿sí? Tengo un agujero. O sea, si yo le trato de buscar la imagen a este valor, paso por ese agujero y sigo de largo. No puedo establecerlo, ¿no? Entonces, si yo redefino la función agregando este punto, o, saber, espérate, sí o sí tengo que agregar el punto ahí. Sí o sí lo tengo que agregar ahí, ¿no? Entonces, si por ejemplo mi función decía que el punto ese era este que estaba acá, o sea, el límite no iba a coincidir jamás con la existencia del valor en el punto, y por lo tanto no va a ser continua. Pero si yo redefino la función y obligo a que el valor en el punto valga igual que lo que va a valer el límite, la obligo a ser continua. Entonces, en ese caso, es evitable. Pero la única forma de evitar esa discontinuidad es redefiniendo la función. O sea, redefiniendo el dominio de la función. ¿Sí? ¿Vieron cómo aparece el dominio de nuevo? Pero no tan específico como cuando recién empezaban las funciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es esencial? ¿Sí? Ahí tenemos dos casos, dos cosas nos pueden pasar. Nos puede pasar, por ejemplo, que yo tengo una función que viene hasta acá y está cerrada, ¿sí? Acá, y después tengo acá y sigue como una línea, ¿sí? Fíjense que acá, ¿sí? ¿Existe el valor en el punto? Sí, existe para esta rama de la función. ¿Existe el límite por izquierda? Sí, el límite por izquierda es este que está acá. ¿Existe el valor del límite por derecha? Sí, sí, existe y es este que está acá. Pero, ¿existen los límites? ¿Existe el límite? Y no, porque a mí me dijeron que los límites tenían que ser iguales, los laterales, para que el límite exista. Entonces, en ese caso yo no puedo redefinir la función. ¿Por qué? Porque yo la redefinía cuando trabajaba con el dominio. Pero resulta que acá yo trabajo con los límites de esa función. No trabajo, no me interesa en límites qué es lo que sucede exactamente en A. Entonces acá se produce una discontinuidad esencial de primera especie, porque fíjense que yo puedo determinar cuál es el salto que se produce, ¿sí? Calculando la distancia que hay entre los valores de los límites. Si el límite por izquierda, perdón, el límite por derecha de una función me dio 5, y el límite por izquierda de la función me da -1, yo puedo calcular cuál es el salto. Y bueno, el salto va a ser ¿de cuántas unidades? 5, 6. ¿Sí? O sea, el cálculo es la cantidad de la distancia que hay entre los dos números. ¿Sí? Así que el salto finito es el que podemos establecer cuál es la distancia que hay entre los límites. El que se puede contar, digamos. Exactamente, que puedo contar a cuánto está, así sea, digamos, muy grande, de todas maneras sigue siendo un número finito, está relacionado con, digamos, con que los límites laterales sean números finitos, pero distintos. Ahora, en el caso del salto infinito, Fabi, sí, ¿me podés explicar otra vez eso? Yo creí que la distancia era entre 5 y donde tenía en la ordenada, por ejemplo, empezaba la primera función, ves que, por ejemplo, es 1 y 5, por ejemplo, que serían 4 unidades. no, ¿Por qué es -1. llega hasta -1 entonces. Claro,
tenés Hasta donde sí, termina la función, la otra. exactamente. Y recuerden, Ah, fíjense que yo estoy hablando de los límites, y los límites, el valor del resultado de la función, está en el conjunto de las imágenes, ¿no? El límite es el resultado de reemplazar el valor en una función. Por lo tanto, está relacionado absolutamente con la imagen. Por eso lo calculamos con respecto a i. Ahora, cuando es un salto infinito, este en realidad es una asíntota. Y tengo entendido, no me quiero equivocar demasiado, pero tengo entendido que cuando tenés una asíntota se considera de salto finito. Pero eso después se los averiguo bien y les digo. ¿Sí? Pero bueno, la relación que existe entre el salto infinito es que por lo menos alguno de los dos límites laterales es infinito. Entonces, yo en esa segunda especie no puedo determinar cuál es la distancia que hay entre esos límites, porque como es infinito no puedo establecer. ¿Sí? Y por eso se llama esencial de segunda especie de salto infinito. Fabi, ¿Entendió? ahí Sí. lo que preguntó Bárbaro, ahora me entró la duda también, porque si vos venís por izquierda, Sí. el límite va a ser -1 si venís por izquierda. Claro, yo en realidad no. A lo mejor lo que está mal acá, lo que yo les mostré acá es, porque primero, digamos, dibujé y después les di como ejemplo -1, pero tienen razón. Ah, ok, Vamos ok. a hacerlo bien, correctamente, como corresponde, desde el dibujo. Tienen No, toda está la bien, razón pero el gráfico ese no corresponde al -1. Exactamente, No, está bien, exactamente. entonces Bárbara y también había entendido bien. Claro, este más o menos por la altura que tiene el dibujo está en un 2, más o menos, 2, ¿no? ponele. Claro, entonces ahí sí podemos determinar el salto y es de, ¿cuántas unidades? A ver ahora. 3, 3. Es de 3 unidades, muy bien, 3. exactamente. O sea, les quise dar un ejemplo con un negativo para que vean que en realidad lo que nosotros contamos son distancias entre los dos puntos, ¿no? No importa si es negativo o positivo, me tengo que fijar, digamos, cuánto me daría en total la suma de sus valores absolutos. En el caso de que son los dos positivos, en realidad es una resta, ¿no? Pero bueno, eso ustedes lo pueden, si se los llegan a pedir, cosa que no creo, a lo sumo ustedes les van a pedir que clasifiquen la discontinuidad, así que tienen que saber que es evitable cuando es este el que nos está trayendo problemas. Es esencial cuando es este el que nos trae problemas. Y Fabi, matemáticamente, ¿cómo me puedo dar cuenta si es evitable? Porque yo, por ejemplo, si me ponen un gráfico, capaz que sí lo identifico, pero si yo lo tengo que resolver matemáticamente, como por ejemplo ahora, yo no me doy cuenta en eso, en el salto que hace un punto sobre el agujerito, por ejemplo, ¿no? Cuando es evitable. A eso me refiero. No sé si se Bien. me entiende la pregunta. Sí, vos fíjate que yo te mostré que era evitable cuando en realidad la función venía continua Sí, y tenía un agujero. sí, Ahí es evitable porque vos obligás a que el agujerito pertenezca, digamos, a la función. a que esté pintado el agujerito y que no pase de largo. Sí, Entonces, sí, y ahí te das cuenta que el límite viene, puede ser así o puede ser, no sé, así. Digo, no necesariamente, puede estar en tramos también la función. Lo que importa es que automáticamente después del agujerito continúa la función. ¿Sí? sí, Entonces por izquierda, perdón, por izquierda y por izquierda y por derecha, el límite es el mismo. sí. Por derecha y por izquierda, el límite es el mismo. Ahora, si te pasa como en este, que vos venías piloteando como Fangio, y de repente se te disparó a cualquier lado, imagínate que, por ejemplo, puede ser que sea acá, o te puede pasar, bueno, ahí, por ejemplo, no, ¿sabes por qué me hace esto? Porque no tengo margen ahí arriba en la hoja. Suponete que agarro acá y hago así, bueno, ahí, además, digamos, directamente no es función. Este dibujo que Claro. hice yo directamente no es función. Miren todo el tramo
del dominio que no tiene imagen. O sea, ustedes imagínense que yo lo dibujé arriba, tiene que tener coherencia, tiene que ser una función real. Ahora, si a vos te dan un dibujo, ¿sí? Que es cierto lo que vos decís, que por ahí te dan a analizar una función, yo ahí les digo, porque encima acá, mira, dice, investiguen qué tipo de discontinuidad es esta. Me definen una función, entramos, y me dicen, x, o sea que la función es igual a x, si x es menor o igual que 1, y que la función es 1 menos x, si x es mayor que 1. Bien, acá ni necesito que me digan en qué valor tengo que analizar la discontinuidad, porque me está dando automáticamente cuál es el valor crítico para mí, ¿no? O sea, el valor del dominio que es crítico para mí es x igual a 1, ¿no? Entonces, todo lo que analice lo voy a analizar a través de x igual a 1. Entonces empiezo a probar, para ver si es discontinua, empiezo a probar las condiciones. Digo, ¿existe la función en x igual a 1? Y bueno, para que exista la función en x igual a 1, alguno de los dos desigualdades tiene que tener el igual. El igual tiene que aparecer en algún lado. Como aparece en esta expresión, significa que el 1 lo voy a reemplazar en esta rama de la función. Entonces, si x es menor o igual que 1, entonces x es igual a 1. En este caso, ¿sí? La función que tomo es f de x igual a x. En el segundo caso, tengo que analizar la existencia del límite. La existencia del límite cuando x tiende a 1, y acá es donde a mí ya no me interesa cuál es el que tiene el igual, ¿sí? Acá a mí me interesa el mayor y el menor, para saber, ¿sí? Por izquierda y por derecha. Entonces digo, el límite, cuando x tiende a 1 por derecha, ¿quién me dice cuál de las dos f de x? O sea, no es cuál de las dos f de x, cuál de las dos condiciones o cuál de las dos ramas de f de x es la que corresponde a 1 por derecha. Miren, pongo el 1, me fijo, por derecha, ¿quiénes son? Los que están acá de este lado. Son los mayores que 1. Por lo tanto, la rama que voy a usar es esta. 1 menos x. Entonces acá pongo 1 menos 1, esto me da 0. Me fijo qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. ¿Sí? Como 1 por izquierda son los x menores que 1. Es esta rama que está acá. Y me dice que esa rama es la que corresponde a x. Por lo tanto acá, cuando reemplazo x igual a 1, me da 1. ¿Qué pasa con estos límites? ¿Son iguales? 0. ¿Es igual a 1? No, Sí, no, no son iguales. Entonces, ¿existe el límite? no, No. en teoría no. No existe el límite. Entonces acá ya directamente ni comparamos la tercera. No existe el límite de f de x cuando x tiende a 1. Por lo tanto, el 3 directamente ni, ¿no? Entonces acá yo digo que f de x es discontinua, y en la clasificación, ¿quién me ayuda a encontrar cuál es la clasificación? Dijimos, por un lado, ¿Es con el 0 y el 1 ese? claro, o sea, Claro. ¿existe la función Es en el límite. punto? Sí, así que evitable no va a ser, ¿sí? Porque existe la función en el punto, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando la que no se cumplía era la 2, ¿sí? Entonces íbamos a estar en una esencial, ¿sí? Y la esencial teníamos dos, una de primera especie, que era de salto finito, Finito y infinito. claro, y la segunda especie, digamos, es infinito. ¿Y en cuál estamos? ¿Cómo nos dieron esos límites? ¿Finitos o infinitos? Finito. Finito. Nos dieron finitos, ¿no? Entonces es discontinua esencial de primera especie
de salto finito, ¿de cuántas unidades? Una. Una. Muy bien, listo. Ahí analizaron. Entonces, repetime eso que dijiste antes. Sí, entonces, si no se cumple la primera, estamos hablando de la discontinua evitable. Exacto. Si la primera Y ahí- condición no se cumple, es Sí. discontinua evitable. Y no se cumple sería no existe, vendría a ser. ¿Qué me tendría que dar 0, por ejemplo? No, en realidad en este caso la podemos evitar redefiniendo el dominio. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Y Ahí, acá perdón. agregamos en las condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me hubiese dado, Ah, ¿sí? Si a mí me hubiese dado, por ejemplo, límite de la función, me daba un número. O sea, por izquierda y por derecha me daba lo mismo, me daba 3. Y resulta que la función en el punto, vamos a poner, suponete que es A, ¿no? No, perdón, sí. f de x. Cuando x tiende a A. Si la función en el punto, f de A, me hubiese dado, no sé, -2, yo lo que puedo decir es, bueno, listo, agarro la función y digo, f de x es igual a 3 si x es distinto de, dijimos, de A, en este caso porque pusimos el valor de A, y lo obligo a que sea 3 si x es igual a A. O sea, necesito obligarla a que las dos den iguales, porque si no, y de esa forma descarto esta que está acá que no me sirve, ¿no? Para evitarla, ¿no? Estamos hablando de cómo evitar una discontinuidad. Ahora, si lo que no se cumple es el caso 2, estamos en esto de acá, que es esencial y no podemos hacer nada. Claro, ves, yo ahí me mareaba, porque me cuesta poder redefinir la función, es decir, darme cuenta, viste en los ejercicios que teníamos que hacer, te decía en el punto 4 de la primera unidad, decía que teníamos que, estudiar la continuidad de las funciones del ejercicio 1, que eran un montón de funciones. Sí. Dice, y los puntos del contacto del contacto de las definiciones. En el caso de continuidad, explicar por qué es, y en el caso de discontinuidad, decir qué tipo de discontinuidad se trata, esto es esencial o evitable. Bueno, Por por eso suerte, eran un montón. listo. Sí, Si a ustedes les piden esencial o evitable, no les piden la clasificación esta de primera especie y segunda especie, joya, bárbaro, mejor. O sea, ustedes solamente tienen que saber si existe la primera y si existe la segunda. Y si no existe, digamos, si existe la primera y es distinta, es fácil porque redefinir la